Tu dinero en acción, episodio 84. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy de Tu dinero en acción repetimos nuestro análisis sectorial de fríos y calientes, este ejercicio que realizamos a finales del año pasado, concretamente en septiembre, y del que ya he hablado aquí en alguno de los episodios de introducción de la temporada, y que, dado que nos han preguntado en numerosas ocasiones por la inversión a través de sectores, y nosotros pues siempre hemos dicho que no invertimos de manera agregada buscando la exposición a un sector en particular, sino que vamos seleccionando compañía a compañía, pero este ejercicio sí que nos parece muy útil para tener cuidado con algunas peceras que puedan estar especialmente calientes en un momento determinado, que hayan atraído bastantes flujos de capital en el mercado o que estén atrayendo mucha atención por parte de los inversores y en las que podamos encontrar compañías que parezcan grandísimas compounders o compañías que estén experimentando recientemente una rentabilidad mucho más elevada de lo que es su capacidad de generación intrínseca de valor para los accionistas, y lo contrario, ¿no? Aquellas peceras o aquellas piscinas donde buscar peces en los que podamos encontrar sectores un poquito más denostados o sectores en los que el mercado pues no cuenten con la gracia de los inversores en ese momento, que haya más pesimismo reinante en estos momentos, en los que podamos encontrar compañías que sean buenas generadoras de valor a largo plazo, pero que sin embargo estén pasando por un mal sentimiento del mercado coyuntural, que podamos encontrar eso que tanto nos gusta, esos duros a 4 pesetas. Este ejercicio de sectores fríos y calientes lo repetimos cada 6 meses y dado que las conclusiones del primer ejercicio que realizamos nos parecieron muy interesantes, después contaremos aquí algunas de las conclusiones que ya hemos ido adelantando en los capítulos de la temporada y algunas impresiones concretas que encontramos a raíz de ese ejercicio, pues hemos decidido publicar la renovación o el segundo ejercicio semestral de sectores fríos y calientes, realizándolo pues casi en directo, sacando las conclusiones aquí con vosotros de lo que vamos encontrando, para tratar de identificar de manera agregada cuáles son esos sectores que están atrayendo más flujos e interés por parte del mercado y cuáles están siendo olvidados o incluso odiados, tratando de encontrar así pues las peceras más adecuadas frente a las que deberíamos tomar con cierta cautela. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? En primer lugar, trataremos de establecer qué es lo que estamos buscando con este ejercicio de fríos y calientes. En segundo lugar, contaremos un poco cómo lo hacemos, cuáles son las métricas que buscamos para encontrar de manera agregada sectores que estén atrayendo flujos y algunos sectores que puedan estar en el sentimiento contrario, que estén en un momento de alto pesimismo en el mercado, cuáles son las métricas que establecemos en el screener para obtener esos resultados que después filtramos. Hablaremos un poco de los resultados que encontramos en este ejercicio en el semestre anterior para tratar de compararlos con la situación que nos encontramos hoy, si siguen siendo los mismos los sectores calientes o si ha habido alguna novedad en estos últimos 6 meses. Y por último, daremos algunos ejemplos concretos de compañías individuales pertenecientes a estos sectores tanto fríos como calientes, para contar un poco las particularidades que encontramos en este análisis. Entonces, yendo con ello, ¿qué estamos buscando con este ejercicio de sectores fríos y calientes? Bien, lo que estamos tratando de buscar aquí son compañías que son grandes generadoras de valor a largo plazo, pero que el mercado está temporalmente tratando de peor manera. Estamos intentando buscar compañías que estén atravesando problemas coyunturales, o mejor todavía, que la compañía no esté atravesando ningún tipo de problema, pero que el sector en general esté atravesando problemas de pesimismo o simplemente que no cuenta con el parabién del mercado, que no está viendo flujos hacia ese sector y que esto esté afectando a los múltiplos a los que cotizan las compañías pertenecientes a este sector, ¿no? Es decir, compañías en las que la generación de valor a largo plazo está
muy clara, pero que durante los últimos años esa generación de valor se ha visto mermada o están componiendo una tasa inferior o incluso estén planas o cayendo durante los últimos años, pero que esa generación de valor a 10, 15, 20 años sí que sea indiscutible. Por supuesto, en este ejercicio nos encontraremos con algunas compañías que lo que ha pasado en los últimos años es que hayan visto un proceso de disrupción o hayan visto cómo sus ventajas competitivas se veían mermadas, y entonces ahí entrará nuestro análisis cualitativo. No hay que olvidar que esto no deja de ser, los screeners no dejan de ser una fuente de ideas para después comenzar el análisis. Entonces aquí tratamos de buscar peceras interesantes en las que buscar duros a 4 pesetas, pero a partir de ahí debe entrar nuestra parte cualitativa de saber discernir si nos encontramos ante problemas realmente coyunturales o ante un mal sentimiento del sector o ante una tesis que se ha debilitado y que realmente lo que ha pasado estos últimos 1, 2 o 3 años realmente va a continuar así y que el compound que vimos los anteriores 10 o 15 años no se va a volver a producir, ¿no? Y en el polo opuesto tratamos de encontrar también aquellos sectores que, aunque la compañía pueda ser buena a largo plazo, su tasa de compound o esa verticalización en la curva, digamos que se ha vuelto cada vez más vertical, que los rendimientos en los plazos más recientes sean exponenciales o digamos que han compuesto a una tasa muy superior a lo que es su media histórica, para tratar de detectar aquellas compañías en las que, aunque los inversores digamos estén muy calientes hacia ellas o digamos que haya un gran sentimiento de que son las grandes compounders de nuestro tiempo y que eso va a continuar así, por lo general la pura reversión a la media, pues no hay compañías que estén componiendo a tasas del 50, 60 o 100% anual durante muchos años, ¿no? Con lo cual, si durante los años más recientes ese compound o esa curva de interés compuesto se ha verticalizado mucho y en los años anteriores llevaba 10 o 15 años componiendo una tasa muy inferior, previsiblemente en algún momento deberíamos encontrarnos con que esa compañía debería revertir a lo que es su media de generación fundamental histórica, y si lo comparamos con los múltiplos y estamos viendo que el mercado está expandiendo mucho el múltiplo que paga por sus beneficios, podríamos encontrar ciertas amenazas o compañías en las que a lo mejor no deberíamos sentirnos tan cómodos extrapolando esos crecimientos a futuro, ¿no? Entonces, este sector de fríos y calientes no deja de ser un sistema vía screener que se puede hacer a través de las diferentes plataformas de inversión con las que trabajéis, que pues aquí lo que buscamos es hacer una serie de filtrados para después ir limpiando todos esos screeners o todos esos resultados que obtenemos y sacar algunas conclusiones de qué sectores pensamos que son dignos de pormenorizar o digamos de trillar más para luego ir mirando compañía a compañía, y qué sectores creemos que pues deberíamos tratar con cierta cautela o de los cuales a lo mejor no solo deberíamos intentar mantenernos al margen si alguien nos manda una idea de ese sector o vemos que hay mucho hype con una compañía de ese sector, sino que incluso a lo mejor puede ser un ejercicio para que si tenemos alguna compañía en la cartera perteneciente o de manera directa o colateral en ese sector y realmente pues estamos viendo que es la compañía más rentable de cartera y que está tirando muy bien, pues que tengamos los pies en el suelo y que a lo mejor hagamos un doble cheque y digamos, esta compañía, sus fundamentales están componiendo una tasa tan alta como lo ha hecho recientemente su cotización, o es un sentimiento muy positivo de optimismo, de euforia, podríamos llegar a decir, generalizado en su sector, y a lo mejor no sería mal momento para bajar un poquito marchas aquí, guardar un poquito la ropa y esperar acontecimientos, porque posiblemente los siguientes 3 a 5 años no sean tan rentables como estos últimos 3 y ha habido una expansión de múltiplo con la que debemos tener cuidado como inversores, ¿no? Entonces estos son un poco los objetivos de este ejercicio. Y ahora os voy a ir contando, tanto en frías como en calientes, cuáles son las métricas que utilizamos para encontrarlas y cómo vamos limpiando a continuación estos resultados para sacar las conclusiones que os diré al final. Entonces, empezamos con los atributos generales que buscamos. Nosotros, por lo general, no buscamos compañías que hayan sido explosivas en un momento determinado o que hayan estado bajo una presión muy fuerte del mercado bajista porque dependan de una variable externa como puede ser el petróleo o una materia prima determinada. No es ese tipo de situaciones las que estamos buscando, con lo cual lo que hacemos ya es excluir las compañías que por definición partimos de la base de que no dependan de sectores relacionados con los materiales o con la energía. Con esto vamos a eliminar muchos resultados de compañías pues que lo puede estar haciendo bien su equipo gestor, o pueden ser compañías que a largo plazo irán bien, no lo sabemos, que pues han tenido un comportamiento o muy positivo o muy negativo recientemente, pues porque el barril de petróleo o el cobre o lo que sea haya subido y haya bajado mucho. No son esas las situaciones de generación de valor a largo plazo con un problema coyuntural, o al revés, una generación a largo plazo pero que se ha verticalizado mucho, pero por situaciones generalizadas de su sector, ese tipo de variables externas ya partimos de la base de que queremos eliminarlas.
Más factores generales. Si nosotros hay ciertas zonas geográficas que nos gustan más para invertir, o al revés, si hay ciertas zonas geográficas en las que si encontramos una compañía que tiene todos los atributos que queremos, pues no vamos a invertir en ella porque pertenece a un país con muy poca seguridad jurídica o con muy poco respeto por la propiedad privada o con muchos fraudes contables, lo que sea, pues entonces ya nos haríamos un favor a nosotros mismos eliminando todas esas compañías de origen, haciendo un filtro por zona geográfica. Entonces, así como nosotros filtrábamos, no queremos compañías del sector materiales o no queremos compañías de energía, aquí vamos a filtrar. Queremos compañías de Canadá, de Estados Unidos, de Suecia, de Alemania, de Reino Unido, de Bélgica, de Francia, de España, de Holanda, de Finlandia, de Noruega o de Dinamarca. En definitiva, estamos buscando compañías especialmente de Norteamérica, pero también de Europa y con especial ahínco en los países nórdicos, pero sin descartar, por supuesto, nuestro entorno más cercano. Así pues, cuando tenemos algunos sectores ya filtrados y las zonas geográficas que nos interesan ya seleccionadas, vámonos a los factores concretos que podrían hacer de un sector estar frío o caliente. Los factores generales de sectores no materiales, no energía, o los países que nos interesan son comunes para el ejercicio de frías con el ejercicio de calientes, esos factores no varían, pero vamos a ver ahora qué seleccionamos para obtener compañías que podrían pertenecer a los denominados sectores fríos o a sectores con bajo interés por parte del mercado o en los que está reinando el pesimismo. Bien, es muy importante destacar aquí que nosotros no solo buscamos compañías que en el último año, en los últimos 3 años lo hayan hecho mal. Nosotros buscamos compañías que lo estén haciendo mal recientemente, pero que de manera incontestable sean grandes compounders a largo plazo. Es decir, que ya haya pruebas irrefutables de que en los plazos largos generan mucho valor para sus accionistas. Con lo cual, realmente, la primera métrica que tenemos que filtrar aquí es tasa de interés compuesto de la compañía en plazos largos. Nosotros establecemos, y esto ya empiezan las cuestiones más subjetivas de cada uno, nosotros establecemos que una compañía, para que nosotros veamos que tiene los mimbres para formar parte de nuestra cartera, tiene que haber demostrado en plazos muy largos que es capaz de componer a doble dígito muy alto. Cada uno puede establecer el porcentaje que considere. Nosotros establecemos como filtro que en plazos de 10 años o más la compañía tiene que haberse multiplicado como mínimo por 5, es decir, ser una compañía que pueda componer nuestro capital en plazos largos al 17% más. ¿Y por qué el 17%? Bueno, nosotros es imposible que no cometamos errores como inversores, con lo cual si queremos que nuestros ahorros compongan a doble dígito, los grandes aciertos tienen que componer una tasa bastante más elevada que un doble dígito. Es decir, si nosotros queremos componer al 10 o 12%, los aciertos o grandes runners, digamos, o los aciertos esos que queremos dejar correr a largo plazo, que sean los que tienen de la cartera, tienen que componer más bien cerca del 20%. Como veréis a continuación, vamos a establecer algunas métricas también para no solo encontrar compañías que lo hayan hecho muy bien a largo plazo, sino encontrar aquellas que, habiéndolo hecho a largo plazo, lo estén haciendo muy mal a corto. Con lo cual, una compañía que en los últimos 3 años lo esté haciendo muy mal, aunque a largo plazo llevase un 20, si en los últimos 3 o 4 años está cayendo, es probable que sus rendimientos a largo plazo también se hayan visto un poquito deteriorados y por eso seleccionamos un 17 y no un 20. Veréis después en el ejercicio de calientes cómo estas métricas cambian mucho, porque aunque los rendimientos a largo plazo se ven poco afectados por los movimientos a muy corto, cuando anualizas el impacto de 1 o 2 años en plazos muy largos, el impacto de cada uno de esos años, cuando haces la división, te sale que una subida de un 40% en retornos de 15 o 20 años pues es insignificante. Lógicamente, cuando buscas casos muy extremos en los que el drawdown o la subida sea muy fuerte y ya no solo lo especificas en un año, sino que lo especificas en los últimos 3 años, sí que ya una caída del 15% anual durante los últimos 3 años, pues ya puede tener un impacto de 3-4 puntos en retornos de 10 a 20 años, ¿no? Entonces ese es el motivo de que moderemos un poco, incluso en las grandes compounders a largo plazo, que buscamos compañías del 20% anual compuesto, que moderemos un poco esa tasa, porque a continuación entonces se viene el filtro de lo que creemos de que debemos encontrar para saber compañías que lo estén haciendo regular o mal en plazos mucho más cortos. Y entonces vienen los filtros de 3 años. Bien, una compañía que sea una gran compounder a largo plazo, pero en la que el múltiplo esté o lateral o bajista, digamos que esté abaratándose o que esté pasando por problemas coyunturales, en los últimos 3 años debería estar plana o negativa. Y ese es otro filtro que establecemos. Una compañía que en los últimos 3 años su retorno sea nulo o incluso negativo. Y por último, si nosotros lo que buscamos es ese nivel de pesimismo extremo, una compañía que lo ha hecho muy bien en plazos largos, que en los últimos 3 años no cuenta con la gracia del mercado, pero que además esté pasando por un momento de pesimismo extremo, bien, entonces ya no solo en los últimos 3 años tiene que estar plana o cayendo, sino que en el último año vamos a buscar compañías que hayan hecho un menos 20%, es decir, una caída acumulada en el último año del 20% o más.
Bien, si nosotros buscamos compañías que en plazos largos se hayan multiplicado a 10 años vista, por ejemplo, pues por 5 veces o más, pero que sin embargo en los últimos años estén planas o bajistas y que además en el último año hayan caído un 20% o una tasa incluso superior a una caída del 20%, pues por lo general nos vamos a encontrar a grandes compounders a largo plazo pero que están pasando por un mal momento. Y a continuación pues llegará el momento de saber filtrar cuáles son las compañías en las que puede haber una oportunidad o en las que está pasando algo que tiene posibilidades de perdurar en el futuro. Bien, y para detectar las compañías pertenecientes a sectores calientes, ¿cuáles son las métricas que seleccionamos para encontrar esos sectores que están atravesando un momento de euforia o que están atrayendo mucha atención por parte de los inversores o están atrayendo muchos flujos de capital que están ocasionando que sus acciones suban mucho más rápido que sus beneficios empresariales? Bien, nosotros aquí estamos buscando compañías que tengan la capacidad de componer en plazos largos en un nivel similar a las anteriores, pero en las que el hype de corto plazo haya llevado su compound a una tasa superior a lo que ha sido su media histórica. Hablábamos de una tasa histórica del 20%, que en el caso de las compañías que están pasando por un momento de pesimismo lo comprimíamos un poquito al 17%, pues aquí pasa exactamente lo contrario. Nos estamos yendo a tasas superiores a un 20% anual. Bien, pues podéis establecer la métrica que queráis. Nosotros aquí a 10 años vista estamos hablando de compañías que se hayan multiplicado por entre 7 y 8 veces. Compañías que hayan compuesto al 22% o más en plazos de 10 años. Bien, y si nosotros buscamos una media del 20% y estamos hablando de que queremos encontrar compañías que se haya verticalizado esa media durante los últimos años, en plazos de 3 años tendremos que buscar compañías que no solo en plazos largos hayan compuesto al 21 o 22% más, sino que en los últimos 3 años hayan compuesto una tasa muy superior a esa media histórica, que se esté verticalizando esa subida. Bien, si el punto de partida es un 20% anual compuesto, una curva verticalizándose implicaría pues compañías que estén subiendo 30-35% o más anual compuesto en los últimos 3 años. Eso sean compañías pues que se han multiplicado por entre 3 y 4 veces durante estos últimos 3 años. Y además, decíamos antes en el ejercicio de Frías, no queremos solo compañías que en los últimos 3 años lo hayan hecho especialmente mal, ahora estamos hablando de compañías que en los últimos 3 años lo han hecho especialmente bien, sino una curva que se está verticalizando en el caso de las frías hacia abajo, ahora en el caso de las calientes, esa curva queremos que se esté verticalizando hacia arriba. Hablábamos de 21-22% compuesto a 10 años o más, entre el 30 y el 40% compuesto anual los últimos 3 años y entonces en el último año tienen que llevar un 40% o más de subida. Es decir, en ambos casos, compañías cuyos retornos de los últimos tiempos sean en los dos extremos o muy inferiores o muy superiores a su media histórica para encontrar la polarización de los mercados, tratando de localizar esas situaciones anómalas en las que las acciones están componiendo una tasa que no se corresponde con la tasa a la que componen los beneficios empresariales. Bien, y cuando hicimos este ejercicio hace 6 meses, ¿con qué situación nos encontramos? ¿Cuáles fueron los sectores fríos y calientes de nuestro ejercicio en septiembre de 2023? Pues nos encontramos con numerosas compañías del sector salud o ciencias de la vida, life science y biotecnología en este ejercicio. Las Sartorius Steady Biotech, Vitrolife, Edward Life Science, etc. Encontramos diversas compañías que pertenecían a este sector y en el que parecía que siendo un sector con unas tendencias estructurales de largo plazo bastante positivas, pues que merecía la pena rascar a ver qué estaba pasando ahí con esos comparables difíciles post-COVID. También encontramos bastantes compañías pertenecientes al sector de IT Services o de servicios de desarrollo de software, infraestructura, digitalización en general, que también se estaban encontrando con comparables difíciles. Pues aquí tenemos a las EPAM, Nagarro o nuestra Singular, que ya veíamos que el sector en general estaba atravesando por horas bastante bajas. Por supuesto, también encontramos compañías pertenecientes al sector de real estate o REITs, compañías en las que los tipos de interés que en aquel momento estaban sobrepasando el 5%, el bono americano a 10 años, pues estaba pesando mucho en sus acciones, compañías que al final pues son intensivas en capital y que pues con un balance apalancado que suban los tipos de interés pues es perjudicial para tus beneficios unitarios por acción y en consecuencia para la cotización, ¿no? Y también nos encontramos con bastantes compañías pertenecientes en general al sector gaming, animación o media, compañías que también pues estaban viendo comparables muy difíciles de cuando estaba todo el mundo encerrado en casa, que pues tuvieron orgánicos muy positivos porque vendían mucho catálogo antiguo, ¿no? Mucho backlog, porque pues cuando no hay suficientes lanzamientos para la tasa a la que está consumiendo gente en sus casas contenido, pues al final consumes el contenido anterior de otros años que no habías jugado todavía, ¿no? Y eso es muy bueno para los márgenes de las compañías que tienen ese contenido totalmente amortizado y que ven como les vuelan las ventas y además ventas de alto margen.
Posteriormente eso normaliza, la gente quiere salir a la calle y consume menor contenido, y todas estas compañías del sector videojuegos principalmente, o de servicios para videojuegos, pues las Keywords Studios, etcétera, que además pues no solo están atravesando las épocas de horas bajas del sector o de orgánicos malos post-COVID, sino que además pues también están viendo cómo atraviesa un proceso de posible disrupción, ya veremos en qué queda, por la parte de la inteligencia artificial, en cuanto a que todas estas compañías de servicios para estudios de desarrollo de videojuegos o de externalización de servicios, pues como contamos aquí en el capítulo anterior de la inteligencia artificial, podrían ver cómo algunos de sus servicios podrían ser sustituidos por algoritmos. Y en el ejercicio de calientes, ¿con qué nos encontramos? ¿Qué sectores abundaban o de dónde había muchas compañías que se repetían pertenecientes a ciertos sectores? Pues nos encontramos a bastantes compañías de semiconductores. Encontramos también bastantes compañías pertenecientes a sectores relacionados con la electrificación, los componentes o la ingeniería. Ese proceso de cambio, de transición a un modelo más basado en corriente eléctrica, pues estaba favoreciendo mucho a las compañías de componentes eléctricos. También aparecía alguna compañía de las muy conocidas del sector lujo, que habían visto como en la reapertura post-COVID no solo la clase muy alta, sino también una parte importante de la clase media se lanzaba a consumir sus productos, y eso hacía que aumentasen sus ventas y sus beneficios bastante por encima de su media histórica. Compañías pertenecientes a sectores de construcción e infraestructuras, tanto de soporte como ingeniería, pues nos encontramos con que había bastantes compañías del sector haciendo máximos históricos, al contrario de lo que indicaban los tipos de interés. Muchas licencias de obra nueva en Estados Unidos principalmente, en Canadá también, pues tanto de reformas como de nuevas viviendas, como también de infraestructura pública. Y luego también pues casos aislados en el sector farma, concretamente pues compañías que habían hecho lanzamientos muy exitosos, como el caso de Novo Nordisk o Eli Lilly. Bien, y todo este ejercicio de frías y calientes en aquel momento, ¿a qué nos llevó? Porque lógicamente las conclusiones de este ejercicio, cuando nosotros estamos buscando retornos anualizados a 10, 15, 20 años, que además en los tiempos recientes pues hayan divergido mucho de su media histórica, pues las conclusiones a nivel de retornos en los años, si estamos haciendo un salto al pasado y ahora queremos hacer un salto al futuro para ver lo que pasa, lógicamente pues veremos las conclusiones de este ejercicio cuando tú estás comprando retornos muy deprimidos pero que en plazos largos compone muy bien. Pues nosotros tomamos decisiones que creemos que fueron muy buenas para la cartera a largo plazo. Del ejercicio de frías en Life Science, pues ya ahí viene nuestra cesta en el sector salud de Thermo Fisher Scientific, Danaher, Sartorius Stein Biotech, Eurofins Scientific. Pues creemos que es una cesta de compañías que las hemos comprado muy cerca de los mínimos de toda la corrección 2022-2023, a un múltiplo muy razonable, con unas tendencias estructurales a largo plazo muy positivas, y donde creemos que además cuando hayan pasado 5 años y miremos los retornos, hagamos ese ejercicio de salto atrás desde el momento en el que la compramos, creemos que aunque cuando las compramos sus retornos de los últimos años estaban muy deprimidos, creemos que esa convergencia con sus tendencias estructurales de generación de valor a largo plazo, creemos que cuando dentro de 5 años hagamos ese salto hacia atrás para ver los retornos de los siguientes 5 años desde el momento en el que nosotros las compramos, creemos que van a ser muy superiores a su media histórica. Y de hecho eso ya ha empezado con retornos desde que nosotros invertimos en ellas bastante por encima de la media de mercado en muchos casos, ¿no? Esta situación de debilidad temporal en el sector salud, o esos comparables difíciles post-COVID, que terminamos invirtiendo en esta cesta de compañías pertenecientes al sector de Life Science, también tuvo mucho que ver en nuestra inversión en Halma, ya que pues estaba atravesando orgánicos un poquito más flojos y el mercado había comprimido mucho su múltiplo, precisamente porque una de sus divisiones principales está en el sector salud, ¿no? Con lo cual pues es, digamos que, relacionado con nuestra cesta de salud y ciencias de la vida. Y por supuesto, de este análisis de sectores en los que nos encontramos que el real estate y los rates estaban bajo presión porque los tipos estaban muy altos, partió nuestra inversión en American Tower, torres de telefonía en las que creíamos que se estaba extrapolando al infinito el pesimismo y que el mercado ya descontaba que iba a tener tipos de interés superiores al 5% para toda la historia, y ese es el momento en el que el equity está muy deprimido y nosotros creemos que no solo la compañía podía soportar tipos de interés más altos durante mucho tiempo y además su negocio es muy resistente a los ciclos, sino que pensamos que posiblemente en algún momento la inflación iba a moderarse, además los tipos de interés iban a converger con su media histórica y eso iba a ser muy bueno para su equity, como así ha sucedido posteriormente, ¿no? Entonces, por supuesto, conclusiones bastante interesantes para las compras o para intentar pescar en esas peceras de sectores fríos, pero también algunas conclusiones bastante positivas en la parte de sectores calientes. De momento, es verdad que los semiconductores han seguido subiendo y todo el tema de la inteligencia artificial parece que solo estaba empezando. Parece que de momento también todo el tema de la electrificación sigue tirando para adelante. Y en el tema de lujo, por ejemplo, que me preguntaron recientemente porque no tenía compañías de lujo en el sector, es verdad que ahora llevan un tiempo ya regulando más recientemente con los buenos datos en Estados Unidos.
hay compañías del sector que han vuelto a hacer máximos históricos, pero como decía, pues veremos qué sucede en los próximos 5 años, a ver si convergen con su media histórica o no. En todo caso, conclusiones muy interesantes, no solo para esa rotación de cartera, aprovechando esos trenes que pasaban en la debilidad sectorial de esas compañías pertenecientes a tendencias estructurales a largo plazo que nos gustan mucho, que el mercado estaba tratando con mucho pesimismo, para aprovechar esos trenes y poder rotar la cartera hacia compañías de una calidad media superior al conjunto de nuestra cartera para mejorar ese conjunto y como además creemos que pescando a precios muy razonables y también al mismo tiempo viendo algunos sectores de los que creíamos que debíamos mantenernos al margen. Bueno, y por supuesto, como os decía antes, todo esto no deja de ser un filtrado inicial que luego hay que ir depurando y que cuando llegas a tus conclusiones y sabes qué peceras son interesantes para empezar a mirar o de cuáles debes mantenerte alejado, por supuesto, luego hay que pasar a la parte cualitativa. No sirve de nada saber que puede haber oportunidades en el sector de Life Science si luego no te miras Thermo Fisher o te mires Danaher y sacas conclusiones sobre si son buenas compañías o no. Es importantísimo volver al origen del episodio. Nosotros no invertimos top-down, hacemos inversión precisamente al revés, de abajo hacia arriba. Nosotros lo que nos interesa es los fundamentales de la compañía, los equipos de gestión, cómo toman decisiones, cómo asignan capital. Con lo cual al final nosotros tenemos una orientación de los caminos que pueden estar abriéndose y dónde puede haber oportunidades, pero luego en seleccionar las oportunidades individuales dentro de esos sectores es donde está la clave. Por supuesto, pues aunque este ejercicio, hacer todo este filtrado y quedarte con todas las compañías que vas a analizar, pues te puede llevar una semana luego en analizar todos esos cientos de horas que te llevan mirarte todas las compañías que realmente ya después de ese filtrado crees que son las conclusiones de lo que te debes mirar, es donde está la parte más compleja de todo, ¿no? Pero por supuesto siempre es interesante tener una brújula para saber hacia dónde tirar. Bien, ¿y con qué situación nos encontramos hoy? ¿Ha habido muchos cambios en este ejercicio de frías y calientes 6 meses después? Porque podríamos pensar que en solo 6 meses el mercado no se mueve tanto, por supuesto, como para afectar a los retornos anualizados a 10 años o más, pero pues a 3 años tampoco tiene tanto impacto, 6 meses, a 1 año ya lógicamente el impacto es superior. Entonces, ¿qué conclusiones llegamos? Bien, una vez que realizamos todos estos filtrados, hay que ir depurando toda esa información porque, lógicamente, con este screener te salen muchas más compañías de las que deseas analizar, con lo cual luego tienes que ir filtrando un poquito más y tienes que ir viendo la capitalización de las compañías. No interesan compañías, pues te salen muchas compañías que capitalizan 1 millón, 2 millones, 10 millones en Estados Unidos en OTC Markets, en mercados alternativos, o en Reino Unido, pues hay compañías de capitalización muy pequeña que si quitar lo que tienen los accionistas, el free float ya es ridículo, son compañías que no son invertibles. Entonces, pues conviene ordenar por market cap para ya eliminar las de capitalización más baja, pues poner un filtro, por ejemplo, por las compañías de menos de 50 millones no me interesan, o las compañías de menos de 100 millones de market cap no me interesan. Tampoco nos interesan las compañías inactivas, hay empresas que han dejado de tener ventas desde hace unos años y eso pues ensucia un poco el ejercicio y hay que limpiar todo eso. Podemos también eliminar compañías pertenecientes a sectores en los que se producen variaciones muy abruptas en sus cuentas, ¿no? Como biotecnología. Bueno, pues cuando llega un lanzamiento concreto, pues hay muchas ventas y muchos beneficios, pero durante 5 años antes estuviste haciendo investigación y desarrollo y perdiendo grandes cantidades de dinero, pues tampoco nos interesa ese tipo de sectores, ¿no? Entonces, una vez depurada toda esta información, ¿a qué conclusiones llegamos en el ejercicio de análisis de sectores fríos y calientes de marzo 2024? Pues hay 4 conclusiones que me parecen interesantes. Una de ellas continúa abundando en lo que ya habíamos encontrado en el ejercicio anterior, como es la debilidad concreta de las compañías pertenecientes al sector gaming. Empezamos a encontrarnos compañías como Endor, una compañía que estaba en el top 5 de grandísimas compounders mundiales, llegando a figurar en el informe aquel de The Makings of a Multibagger, una de las compañías que más había compuesto a nivel mundial en los últimos 5 y 10 años, ¿no? Una compañía que no solo vende hardware para gaming, principalmente los volantes, cockpits y todo el tipo de materiales para simulación de e-racing de Fanatec, sino que además pues estaba experimentando orgánicos muy negativos, ya no se venden consolas de quinta generación, ya no está viendo muchos juegos de automovilismo, sino que están en una época más baja, sino que además pues ha tenido una serie de decisiones a nivel de gestión desastrosas y que están pues destruyendo muchísimo valor para sus accionistas, ¿no? Volviendo a su media histórica de generación de valor, ese Everest de subida muy fuerte y caída muy fuerte. Por supuesto, Keywords Studios sigue figurando en este listado, pero es que además, si eliminamos el ruido del último año, si eliminamos ese efecto de queremos compañías que no solo estén destruyéndose durante los últimos 3, pero que a largo plazo sean compounders, pero quitamos el filtro de compañías que hayan caído un 20% más este último año, pues es que además ya nos encontramos relacionadas con juegos de mesa, juegos de rol, videojuegos, etcétera, a una tal Games Workshop, compañía que durante los 3 últimos años está plana o ligeramente bajista, pero que es una gran compounder a largo plazo, estudio de videojuegos como Gravity, o una de las compañías americanas más conocidas
conocidas, referencia absoluta del sector, como es Take-Two Interactive Software, compañía de sobra conocida por sus grandes franquicias Red Dead Redemption o GTA, ¿no? Pues con los millones de copias que ha vendido GTA V y con el GTA 6 a la vuelta de la esquina, pues a lo mejor pues sería interesante bucear en esta compañía o en general en las de compañías de gaming para quien le interese el sector, ¿no? Aquí lógicamente pues no salen las compañías que se han destruido literalmente en los tiempos más recientes, que hay diversas compañías de videojuegos en Suecia, pero que no tienen ese compound a largo plazo de más de 10 años a doble dígito alto, que no tenemos ese historial para ver esa tasa compuesta tan profunda, digamos, a lo largo de los años, y que simplemente estemos tratando de encontrar esas compañías que lo han hecho muy bien en plazos largos, pero que recientemente lo hayan hecho mal, ¿no? Una compañía con 5 años o menos de historia o que lo haya hecho tan mal recientemente que haya destruido completamente su tasa a largo plazo ya no figura en este ejercicio. Digamos que aquí por eso sale Games Workshop, por eso sale Keywords, por eso sale Take-Two, compañías que son grandes ganadoras a largo plazo que temporalmente lo están haciendo mal. Con lo cual, primera conclusión de este ejercicio de marzo 2024, parece que para quien le interesen las compañías de gaming, a lo mejor el sector está para rascar. Lógicamente, como siempre pasa cuando pues, los orgánicos son malos o está atravesando una época coyuntural peor, cuando tiene tendencias estructurales de crecimiento a largo plazo, pues cuando los orgánicos y realmente está pasando esos momentos de debilidad, pues son los momentos buenos para pescar, ¿no? En 2021, cuando estaban vendiendo mucho backlog, los orgánicos eran brutales y subían. A lo mejor ahora es un buen momento para que las tasas compuestas, igual que el que compró en 2021 Take-Two y lleva desde entonces pues plano, literalmente bajista, o el mismo caso de Games Workshop, que nosotros le estamos haciendo una TIR razonable porque entramos en un momento de mucha debilidad en COVID y la tenemos a un precio muy bueno, pero la realidad es que los últimos 3 años lo está haciendo bastante peor que el mercado, aunque sea una compañía que a 10 años ha hecho muchísimo más que el mercado, ¿no? Ya no hablemos de los casos más extremos como Keywords, pues que es una gran compounder a largo plazo, pero que ha perdido la mitad de su valor en los últimos 3 años, o el caso de Embracer Group, que sin contar con el histórico suficiente para aparecer en este ejercicio porque no tiene esa rentabilidad de 10 años o más, pues se ha visto como su acción se volatilizaba perdiendo un 90% de su valor y nosotros pues las vendimos con unas pérdidas notables asumiendo el error, y es que desde entonces ha caído un 40% más, ¿no? Entonces, bueno, pues tremendo. Por supuesto, como hablábamos en el caso de Endor, no solo atravesando una época de orgánicos negativos, sino además también pues una serie de decisiones bastante cuestionables por parte de sus equipos gestores, ¿no? Después, otro sector que nos encontramos en el ejercicio es el de MedTech o tecnología para servicios médicos o hospitalaria o healthcare equipment, equipamiento para salud, digamos, ¿no? En el ejercicio anterior ya os decía que habíamos encontrado bastantes compañías de Life Science y de hecho en este ejercicio de 6 meses después, si nosotros eliminamos el retorno del último año, que ya os digo que estas compañías de Life Science están empezando a remontar, con lo cual el retorno del último año ya no es tan negativo, si eliminamos ese ejercicio y ya nos vamos solo a las compañías que son grandes compounders a largo plazo, pero que en los últimos 3 años están planas o laterales, digamos, nos encontramos a lo que os decía antes, ¿no? Las Sartorius en biotech, nos encontramos compañías como Viva Systems, y incluyendo también las que están verticalizando su caída y que en los últimos tiempos la han hecho bastante mal, pues encontramos compañías como la noruega Medistim, que es una compañía que hace dispositivos para cirugías cardiovasculares, o la sueca Genovis, que produce principalmente enzimas y otros bioproductos para desarrollo de fármacos en la industria farmacéutica. Con lo cual, sea en Life Science o en MedTech, parece que el sector de servicios sanitarios y healthcare todavía no atraviesa sus mejores momentos y probablemente aún estemos a tiempo de pescar algunas oportunidades ahí. En gaming y entretenimiento podríamos decir que incluso se ha deteriorado más todavía la situación. ¿Y qué novedades nos encontramos en el ejercicio de frías? Pues nos encontramos con 2 sectores que no estaban en el ejercicio anterior y que han visto en los tiempos recientes bastante debilidad, como es el sector solar. Nos encontramos a compañías como Enphase Energy, de la que hablamos alguna vez aquí en el podcast, compañía que produce los inversores de corriente alterna, corriente continua, para que la energía producida por los propios paneles fotovoltaicos de los tejados de las casas se pueda utilizar en el propio hogar. Unos dispositivos que van incorporados al propio panel, siendo mucho más eficiente y digamos y fáciles de instalar en los hogares, y que vieron cómo aumentaban exponencialmente sus ventas. Y a una conocida nuestra, Solaria Energía y Medio Ambiente, la única compañía española que aparece en todo este ejercicio, 2 compañías pertenecientes al sector solar o de energías renovables que han visto como la racionalización en el sector, esa bajada en la inversión o esos comparables difíciles por un crecimiento muy superior a la media de los años anteriores, pues que ahora viene la época de marea baja, ¿no? Entonces parece que el sector solar, para quien le interese encontrar compañías ahí, podría estar en unos momentos de debilidad dignos de análisis. Y la otra novedad son las compañías pertenecientes al sector outdoor.
o de ocio al aire libre, como por ejemplo las compañías que fabrican dispositivos para bicicletas, vacas para vehículos, cascos, protecciones y demás. Aquí me aparece una compañía que fue una gran amada por la comunidad financiera internacional, una compañía que era una small cap, micro cap, pero que venía haciéndolo muy bien. Cuando todo el mundo después del COVID salimos todos a hacer deportes al aire libre, volaron las ventas de bici en el sector, ¿no? Entonces, pues una compañía surafricana que se llama Lead Corporation, pues ahora está experimentando los comparables difíciles y que la racionalización de todos esos inventarios, un poco el efecto ese de bullwhip que hablamos aquí, cuando nos referíamos a todos los distribuidores, todas esas piezas que tienen que ir normalizándose, y un efecto parecido al que sucedió en el sector de salud y de life science, pues en el sector de bicicletas pues fue muy extremo, ¿no? Entonces compañías de este sector que lo están haciendo muy mal, parece que podría ser un buen momento para mirarse las lead, o incluso nos podríamos ir a países un poquito más serios a nivel inversor que Sudáfrica, como puede ser Suecia. Pues a lo mejor es un buen momento para mirarse las MIPS o las Tool, todas estas compañías que venden materiales de alta calidad, sea para cascos o para transportes en vehículos. A lo mejor en estas horas bajas en las que se están enfrentando a comparables muy difíciles y hay menos visibilidad, el sector de outdoor y bicicletas podría ser interesante, ¿no? Entonces, en general podremos decir que gaming y life science o medtech se mantienen, y vemos la novedad de que en los últimos 6 meses se han incorporado al sector de frías tanto las compañías pertenecientes al sector solar como las de ocio al aire libre. Por otra parte, os decía que si eliminamos ese efecto del último año para ver compañías que, bueno, pues que lo estén haciendo mal los últimos 3 años, pero que no esté verticalizándose su curva hacia abajo durante el último año, os decía que ahí pues ya encontrábamos compañías como Games Workshop, como Gravity, etcétera. Os voy a decir algunas otras compañías, aparte de Viva Systems, Take-Two, etcétera, que nos encontramos aquí, porque es interesante ver a compañías como una tal Tesla, gran compounder a largo plazo que ha hecho un 1000% en los últimos 10 años y que está en los últimos 3 años un 10% abajo. Está ahora mismo la acción por debajo de los niveles de este mismo mes de 2021. O Flatex de Giro, otra compañía que también se ha multiplicado por 8 en los últimos 10 años y que en los últimos 3 años ha caído casi un 50%. Fluidra, otra compañía española. Volvemos a compañías que lo habían hecho muy bien en el boom COVID y que posteriormente se están enfrentando a comparables muy difíciles. Fluidra es una compañía que ha hecho un 650% los últimos 10 años y que en los últimos 3 años está plana, ligeramente bajista, cayendo un 3%. O una small medium cap alemana muy mítica que se llama Mens und Maschinen Software, que es una compañía competidora de nuestras Nemetschek o de la gigante Autodesk. Esta es más pequeñita, esta capitaliza menos de $1 billón, 900 millones. Es una compañía que ha hecho casi un 10 bagger los últimos 10 años, un 860%, y que los últimos 3 años está negativo, menos 5%, ¿no? Entonces, bueno, veis que hay bastantes casos interesantes para mirar aquí, tanto en gaming como en deportes al aire libre, como en sector solar, o si lo extrapolamos a renovables, podríamos hablar también del coche eléctrico en el caso de Tesla, videojuegos, life science. Nos encontramos también otra vez con EPAM Systems, servicios IT, y entendemos un poco la debilidad de la Singular y compañía. Así que, sin duda, conclusiones interesantes de compañías que lo están haciendo mal, o digamos sectores que están bastante fríos estos 3 últimos años dentro de un mercado que pues lo está haciendo bastante bien, y no siempre es fácil encontrar perlas donde buscar o compañías interesantes a múltiplos atractivos que el mercado las esté tratando mal para analizar cuando todo lo demás está subiendo, ¿no? Bien, ¿y con qué nos encontramos cuando nos vamos a este mismo ejercicio pero de sectores calientes? Esas compañías que no solo son grandes compounders a largo plazo, sino que están viendo cómo su curva se está verticalizando hacia arriba y en los últimos 3 años han subido mucho más que en su media histórica, y además este último año ha sido el que más han subido de los últimos años. Bueno, pues aquí podríamos decir que la dinámica generalizada, hay algunas excepciones de las que hablaremos a continuación, pero la nota general del sector de calientes es semiconductores, semiconductores y más semiconductores. Por supuesto, las compañías de las que hablamos en el capítulo de ¿es la inteligencia artificial una burbuja? Nvidia y Supermicrocomputer están en este listado. Nvidia es una compañía que ha subido un 20.000% en los últimos 10 años, que además ha hecho los últimos 3 años un 640% en 3 años, y que además el último año ha hecho un 297%. El caso de Supermicro, que ya os dije que era bastante más extremo, no es tan extremo en plazos largos, pero os dije en el episodio anterior que lo que había pasado es que se había encarecido mucho recientemente.
Por supuesto, no es ni de lejos una compounder como Nvidia en plazos de 10 años o más. De hecho, a 10 años compone solo, vamos a poner aquí unas grandes comillas, de solo un 5.400%, pero es que os decía que Nvidia en 3 años ha hecho un 600%, Supermicro en los últimos 3 años ha hecho un 3.300%, del cual más de un 1.000% se ha producido en el último año. Es decir, es una compañía que en los últimos 3 años se ha multiplicado por más de 30 veces, pero es que en el último año solo se ha multiplicado por más de 10. Esto, por supuesto, no en plazos de 10 años, donde ahí ya se ven cuestiones muy extremas, como lo que decíamos del caso de Nvidia, o algún caso más particular que no pertenece a semiconductores, del que hablaremos a continuación, pero en plazos de 3 años y 1 año, el caso de Supermicro Computer es lo más bestia que sale en todo el listado. Y luego, pues es que no es solo Nvidia y Supermicro, es que tenemos a AMD, Advanced Micro Devices, también semiconductores, ASM International, Besi Semiconductor Industries, y es que ya no es que veamos compañías individuales pertenecientes al sector de semiconductores o related, es decir, o industria relacionada con los semis, es que el ProShare Trust Ultra Semiconductors, el ETF del sector de semiconductores, donde por supuesto están las Nvidia y compañía, un ETF, digamos, sectorial, aparece en este listado con un 4.000% en los últimos 10 años, más de un 300% en los últimos 3 años y un 357% en el último año. Es tan bestia lo que se está produciendo con la inteligencia artificial y es tan tal el hype, la euforia que hay con el sector de semiconductores, que incluso un ETF diversificado entre numerosas compañías del sector, obviamente Nvidia tiene un peso importante dentro de este ETF, pero hay muchas más compañías, pues incluso un ETF que por definición cuando te diversificas entre más compañías o te vas a un índice pasivo que no te expone solo a una empresa, sino que te expones a las dinámicas generales de ese sector, pues es bastante extremo que aparezca en un fichero en el que aparecen revalorizaciones de compañías individuales y que en muchos casos un índice sectorial supera por mucho a las revalorizaciones que tienen aquí algunas compañías individuales. Después, ¿qué más nos encontramos? Bueno, sigue habiendo bastantes compañías de componentes eléctricos como Hammond Power Solutions, todas las compañías de transformadores en general están teniendo un boom por toda la electrificación, compañías que han hecho en los últimos 3 años el retorno de los últimos 10, o sea, una empresa que se ha multiplicado por 14 veces en los últimos 10 años, de los cuales por 11 han sido en los últimos 3 años, para que veáis un poco cómo son esas dinámicas en las que se produce un cambio en la economía, en las infraestructuras, etcétera, que un modelo de negocio se ve muy beneficiado y de repente en 3 años te da el retorno de los últimos 10 o 15 años, ¿no? Esta compañía en los últimos 3 años se ha multiplicado por 11, pero es que solo en el último año se ha multiplicado por casi 4 veces, ¿no? Compañías, como hablábamos en el ejercicio del semestre anterior, relacionadas con los materiales y la construcción, como las americanas Blue Links Holdings, Sterling Infrastructure o Builders First Source, todas ellas con revalorizaciones que van desde un 7 por en los últimos 10 años hasta el 20 por de Builders First Source en los últimos 10 años, y en los últimos 3 pues se han multiplicado pues por 3-4 veces, y en el último año entre un 40% que ha hecho Blue Links y el más del 100% que ha hecho esta última Builders First Source, ¿no? Luego, por supuesto, nos seguimos encontrando a Novo, la compañía danesa que va camino de ser cerca del 100% de la capitalización del mercado de Dinamarca, gracias a su fármaco contra la obesidad, y a Eli Lilly, pues que es una compañía que también tiene un pipeline muy interesante y que es una de las compañías más grandes de Norteamérica, sacando a las Big Caps. Una compañía que ahora mismo ya capitaliza más de 700.000 millones de dólares, y Novo Nordisk, la danesa, al cambio en dólares más de 600.000 millones, ¿no? Dos grandísimas compounders a largo plazo, pues que han hecho un 600% en el caso de Novo los últimos 10 años, o un 1.200 en el caso de Lilly, que en los últimos 3 años pues han multiplicado pues entre 3 y 4 veces, y en el último año entre un 100 y un 150%. También nos encontramos algunas viejas conocidas de la comunidad inversora española, como la aseguradora noruega Protector, que sigue una estrategia de crecimiento bastante agresiva y con un porcentaje de su float en renta variable más alto que lo que suelen invertir las aseguradoras tradicionales, digamos una estrategia más Buffett que lo que suelen seguir las aseguradoras europeas en general, que pasó unas horas bastante bajas ahí atrás cuando tuvo un ratio combinado bastante negativo por un aumento muy fuerte de los siniestros, ¿no? de las primas que tenía que pagar, y que recientemente pues ya está normalizando, está volviendo a su senda de crecimiento, y lo cual está siendo recogido por una revalorización muy buena de la acción, que se ha multiplicado por 7 veces en los últimos 10 años, casi por 3 veces en los últimos 3 años y más de un 40 en el último año.
O FICO, Fair Isaac, la compañía de scoring para crédito, que también es una grandísima compounder que ha visto cómo se ha verticalizado mucho la subida en los últimos tiempos, encareciéndose notablemente sus acciones, porque si miráis sus fundamentales no han hecho ni de lejos en los últimos 3 años lo que han hecho sus acciones. Una compañía que ya capitaliza más de 30 billion, que es más de un 20 bagger los últimos 10 años y que en los últimos 3 años se ha multiplicado por 3 veces y en el último año casi ha duplicado, ¿no? Cosa que pues ni de lejos han hecho sus beneficios unitarios por acción. Y en algunos casos también significativos, como el de Deckers Outdoor Corporation. Esto, aunque se llama outdoor, no es exactamente lo mismo que cuando hablábamos antes de las que estaban pasando por horas bajas de bicicletas y deportes al aire libre. En el caso de Deckers es una compañía que vende calzado a nivel de direct to customer, o sea, es una compañía que vende calzado directo al consumidor y tiene diferentes marcas, y Deckers está subiendo mucho, y aquí es una tesis que en mi caso habría sido bastante lynch, porque cuando empecé a ver que muchos corredores empezaban a llevar tanto en asfalto como especialmente en trail zapas de Hoka, para el que vea, el que le guste todo esto del running y demás, habréis visto que Hoka ha explotado en los últimos tiempos. De hecho, patrocinan muchas carreras bastante míticas, patrocinan a corredores bastante seguidos en las redes sociales y ha crecido mucho con modelos de diferentes gamas cada vez más exitosos, a precio bastante competitivo y con capacidades técnicas muy buenas. Y pues Deckers compró Hoka y la está haciendo crecer a lo bestia, y bueno, pues Deckers es uno de los grandes winners de los últimos años en el mercado americano, capitalizando ahora mismo más de 23 billion, una compañía que es un 10 bagger, o sea, digamos, ha hecho más de por 10 los últimos 10 años. Pero es que en los últimos 3 años, siendo una compañía que vende calzado, que digamos que es un sector relativamente maduro, solo a base de ganar cuota a lo bestia, ha hecho un 3 bagger los últimos 3 años y se ha más que duplicado en el último año, ¿no? Tremendo lo de Deckers y su filial Hoka, que además es una de las tesis que a mí me gustan porque es que las estás viendo en tu día a día, ¿no? O Celsius Holdings, la compañía de bebidas energéticas saludables que está intentando, o consiguiendo más bien, arañarle cuota a las Monster, Red Bull y compañía, una empresa que podéis encontrar bastantes análisis recientes tanto en inglés como en español, porque es una compañía que está bastante analizada en los tiempos recientes en la comunidad financiera. Es lo más bestia que hay en todo el fichero a 10 años vista. Es una compañía que ha hecho más del doble del retorno de Nvidia, para que veáis que no solo en los sectores de tecnologías y disrupciones, software o hardware, lo que sea tecnológico, se puede, incluso en compañías de bebidas o sectores de consumo defensivo, ¿no? Consumer staples, pero digamos emergentes, que están arañando mucha cuota, se pueden hacer retornos muy buenos si aciertas con un producto, con una estrategia de crecimiento, con un management que ejecuta muy bien. Bueno, pues Celsius, os hablaba de que Nvidia había hecho retornos de 20.000%, o sea, había hecho un 200 bagger en los últimos 10 años, pues Celsius Holdings ha hecho 48.700%. Se ha multiplicado el capital de los accionistas en los últimos 10 años por casi 500 veces, se ha multiplicado por 5 en los últimos 3 años y en el último año ha hecho un 200% de beneficio, o sea, por 3 solo en el último año. Desconozco hasta dónde puede llegar porque no he hecho los deberes suficientes, no he profundizado en la compañía para ver hasta dónde puede llegar esta compañía. Me parece que el TAM, el mercado direccionable, es bastante grande y que la compañía está ejecutando muy bien, pero como mínimo en una compañía de consumer staples, estas revalorizaciones, cuando las miras así sin rascar más, parece que da un poco de vértigo. Pero claro, que se lo digan a las Domino's Pizza o incluso a las propias Monster, que cuando el mercado ya descontaba que su crecimiento iba a normalizar, que iban a madurar y que eran tan fuertes las revalorizaciones que habían tenido los últimos años que probablemente no quedaba recorrido adicional, en todos esos momentos habrían sido grandes inversiones los años siguientes, es decir, habrían sido momentos excepcionales para comprarlas y seguir componiendo. Así que perfectamente puede suceder que Celsius lo siga haciendo en el futuro. Y el último caso, me sorprendió encontrarme una compañía con revalorizaciones del 800%, 200% y 50% a los 10, 3 y 1 año, llamada Coca-Cola Consolidated. Yo decía, Coca-Cola, pero esto qué raro es. Una compañía que debería pertenecer a un sector muy maduro, no sabía si era una filial, una matriz, una embotelladora o por qué una empresa de pequeña capitalización, porque esto es una empresa de 7.700 millones de dólares que comparado con la gran Coca-Cola, pues lógicamente es como una hormiguita. Pero en todo caso me resultaba sorprendente. Bueno, pues el ticker es diferente, no es la KO que todos conocemos, la Coca-Cola, digamos la matriz, la gran Coca-Cola, sino que el ticker es Coke, escrito COKE, es Coca-Cola Consolidated, una compañía americana que es la embotelladora de Coca-Cola en Norteamérica, una de las embotelladores principales de Estados Unidos, y es una compañía que a base de escalar márgenes con unos crecimientos bastante sólidos en top line y de incrementar su EBIT y sus beneficios operativos y su beneficio por acción mucho más que el top line, ha hecho un compound bestial estos últimos años del 850%, o sea, una compañía que ha hecho un 9 bagger en los últimos 10 años, un 3 bagger en los últimos 3
y más del 50% este último año. Muy sorprendente. Y además es que, como os digo, nada de compañía que se esté encareciendo sus fundamentales, sino una empresa que, si ves los beneficios que está consiguiendo la compañía, han acompañado muy bien esta generación de valor que ha hecho la acción, con lo cual bastante sorprendente y como mínimo digno de mirar para comparar un poco las métricas con las Coca-Cola European Partners, con otro tipo de embotelladoras, para ver si podría quedar ahí un recorrido adicional, porque estos suelen ser muy buenos negocios. Por lo que resulta sorprendente que puedan quedar negocios de este tipo donde todavía pueda haber duros a 4 pesetas que ofrezcan estas revalorizaciones tan fuertes en un mercado tan maduro como Estados Unidos, con lo cual de esas típicas cositas que te entran ganas de rascar un poco más. Así que, en definitiva, pues un listado de compañías pertenecientes a sectores calientes plagado de semiconductores, con varias compañías también farmacéuticas, algunas compañías de componentes para electrificación, otras de componentes para construcción y varios casos concretos tanto en scoring para crédito, como en bebidas energéticas, como en embotelladoras de Coca-Cola, como en zapatillas de deporte. Así que, en definitiva, algunas conclusiones bastante parecidas a las que pudimos obtener hace 6 meses en cuanto a los sectores calientes referente a semiconductores, electrificación o materiales para construcción, pero también algunos casos nuevos que son bastante sorprendentes y que como mínimo servirían para que nos pique la curiosidad y para poder tirar un poquito del hilo. Y por supuesto, si nos pica la curiosidad para tirar un poco más del hilo en compañías que están componiendo a lo bestia para intentar saber por qué sus acciones están experimentando estas revalorizaciones tan fuertes, por supuesto, cómo no, vamos a repasar la pecera de sectores fríos con esas compañías pertenecientes al sector solar, a compañías de gaming o entretenimiento, a compañías de healthcare o dispositivos medtech o digamos tecnología para el sector médico y las compañías del sector outdoor o deportes al aire libre. Hasta aquí nuestro capítulo dedicado al ejercicio de sectores fríos y calientes. Me comprometo a repetir este ejercicio periódicamente para ir informándoos de los posibles cambios interesantes que vayamos encontrando aquí. Por supuesto, os animo a que hagáis vuestro propio ejercicio, incluyendo las variables que para vosotros sean importantes, porque aquí no he dejado de contaros las que yo creo que pueden tener utilidad para nosotros. Y abierto, por supuesto, a que nos dejéis vuestros comentarios o vuestras sugerencias sobre qué os parece este ejercicio o las compañías y sectores de los que hemos hablado hoy. Animaros, por supuesto, a que nos sigáis ayudando en ese objetivo de la valoración de 5 estrellas en Spotify, a que nos enviéis vuestras preguntas o consultas, porque ya prontito tendremos que hacer un consultorio y necesitamos masa crítica de dudas para contestaros. Y por supuesto, el objetivo de esta temporada, si os ha gustado la temática del episodio de hoy o creéis que a alguna persona cercana le puede interesar, os agradeceríamos infinitamente que lo compartáis con ellas. Así que sin más, me despido de todos vosotros hasta el episodio de la próxima semana. Muchas gracias por estar ahí, un abrazo muy fuerte a todos.